una idea. Como se lo hemos dicho al comienzo de nuestro programa, tenemos la posibilidad de conversar a continuación con Vladimir Glasinov. Él es el director de Eleva a propósito de este octavo estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena 2020-2030. Ahí está Vladimir ya junto a nosotros. Gusto de saludarte, Vladimir. Bienvenido al Gusto, programa. gracias, un gusto, gracias por la invitación, Eduardo, un gusto estar acá. Contémosle primero brevemente a la gente qué es Eleva, cuánto tiempo están desarrollando su trabajo, dónde están ubicados, etcétera. Buenísimo, mira, te cuento, yo soy director de Leva, parte de esta alianza CCM Leva, que lo que buscamos y tenemos como propósito es humanizar la minería. Trabajamos con el capital humano de la minería, las personas, de manera que cada vez más personas puedan beneficiarse de los distintos frutos de la industria minera. Mucha Uh -huh. gente busca trabajar, encontrar empleo en el sector minero, sabemos que son buenas condiciones laborales y trabajamos nosotros mejorando la calidad de la formación técnico-profesional, trabajamos en los distintos territorios y en vinculación formativa o laboral para que los estudiantes puedan hacer sus procesos de práctica, impulsando procesos de desarrollo de aprendices, distintas iniciativas que vayan conectando el mundo de las personas con el mundo laboral y el mundo formativo. Señalaba yo que este es el octavo estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena. ¿Qué buscan ustedes con este estudio? ¿Desde hace cuánto que se realiza en términos prácticos? Mira, súper buena pregunta. Este estudio nació hace más de 10 años cuando estábamos en el anterior superciclo del cobre. Perfecto. Y el mundo minero se da cuenta y dice, mira, el precio del cobre está súper bueno, tenemos un montón de proyectos de inversión y empiezan a analizar y se dan cuenta que lo que la barrera para impulsar todos estos proyectos de inversión termina siendo la disponibilidad de capital humano necesario para hacerlo. No sé si te acuerdas tú hace 10 años en que se hablaban que se estaban trayendo trabajadores mineros de Perú, estaban importando Claro. gente de otras formas, y fue como, no, ¿sabéis qué? ¿Y cuáles son los datos? ¿Cuántos somos en esta industria? ¿Cuántas personas nos faltan si implementamos toda esta cartera de proyectos de inversiones que queremos hacer? ¿Nos va a alcanzar la gente? Y estaban esas preguntas y no habían respuestas cuantitativas. Entonces así es como nace el primer estudio de fuerza laboral de la minería que busca responder la pregunta de cuáles son nuestras brechas de capital humano. Esta industria necesita y planificamos tener todos estos mantenedores mecánicos, todos estos operadores de equipos fijos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos vamos a necesitar en 10 años más? ¿Y cuánto es el sistema formativo? Los liceos, los centros de formación técnica, las universidades están produciendo y generando. Y así es como nosotros lo que hacemos es calculamos las brechas, identificamos algunas carreras, algunos tipos de trabajo en donde hay un superávit, donde se forman más personas que las que se necesitan, Uh y -huh. después a esas personas les cuesta a veces encontrar empleo porque se produjeron más de las que se necesitan, y por otro lado identificamos los déficits, lugares donde se necesita más gente y se forma menos. Entonces empiezan dinámicas complejas dentro de la industria en que se empiezan a levantar entre ellos los distintos puestos y no logran llenar todas las vacantes. Y este estudio viene a identificar cuáles son esas brechas de capital humano y a través de Leva implementamos estrategias para ir resolviendo esas brechas que existen. Vladimir, dime, a la luz de los resultados, ¿se podría considerar esto como un insumo para toma de decisiones? Claro, o sea, esto es un sumo crítico para la toma de decisiones y todos los equipos de recursos humanos de las mineras, de los proveedores de la minería, revisan con mucha atención esto porque ellos pueden saber, mira, estos perfiles van a escasear, estos perfiles van a estar sobrando. El mundo formativo también, los liceos, los centros de formación técnica, pueden decir, oye, ¿sabéis que esta carrera hay que abrir más cupos de esta carrera porque van a tener buena salida los estudiantes que salgan de acá? Oye, y esta carrera, ¿sabéis que quizás no son tantos los cupos, quizás no hay que tener una oferta tan grande en este tipo de carreras porque los estudiantes van a salir y quizás no van a encontrar empleo con facilidad? Entonces, ayuda a la toma de decisiones. Y lo mismo el sector gobierno, el sector público, cuando hay que orientar las becas laborales que se llaman o las iniciativas de capacitación. La gran pregunta que siempre tiene el sector público es ¿cómo focalizo? Si tengo recursos limitados, ¿dónde concentro las becas? Entrenamos más mantenedores mecánicos, mantenedores eléctricos, o faltan asistentes en geología, asistentes en exploración, porque no podemos financiar todo. Entonces, ¿dónde se concentran los recursos? Y lo mejor siempre es concentrar los recursos donde hay una brecha identificada, una brecha que uno quiere acortar para que no exista esa brecha.
Estamos conversando con Vladimir Glasinov, director de Eleva, de este estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena. Cuéntanos también cómo lo desarrollan, cuántas empresas comprende, cómo se hace ese trabajo de recolección de información y de procesamiento. Bueno, este es un ejercicio de coordinación súper interesante. Es bien único en el país y muy único en el mundo. Este estudio dentro de Chile nos preguntan de otros sectores productivos cómo lo hacemos, cómo se hace, y vienen de otros, de Australia, de Canadá, de otros lugares, revisan con mucha atención este estudio porque es muy único en el mundo como lo generamos, porque logramos coordinar a buena parte del sector productivo. Aquí participan 14 compañías mineras, eh, que representan 32 faenas mineras en las 7 regiones mineras del país, y con eso estamos representando el 95% de la producción minera del país, de la gran minería. Entonces, el 95% de las exportaciones de minerales del país lo tenemos representado en este estudio. Es casi que cercano a un censo, por decirlo de cierta forma. Los tenemos casi a todos. Y participan también 3 empresas proveedoras de la gran minería, porque tú sabes, las empresas mineras trabajan mucho con empresas proveedoras. Y lo que hacemos es que estos son datos súper duros. Las empresas nos mandan sus planillas con los datos de los trabajadores que tienen, con todos los datos, y nos mandan su proyección de demanda para cada perfil para los próximos 10 años. Entonces dicen, mira, tengo este proyecto de expansión, requiere tantos operadores de equipos fijos, tantos operadores de planta, tantos mantenedores, tantos geólogos. Nos dan el detalle de cada una cosa y nosotros vamos sumando los datos que nos van entregando todas las empresas y construimos un perfil. La gestión de estos datos es súper sensible porque básicamente las empresas entre sí son muy cautelosas con su información de recursos humanos. Entonces nosotros acá actuamos como lo que se llama un honest broker. Nosotros consolidamos la información y solamente compartimos la información agregada, porque la información privada de una compañía no la puede saber la compañía del lado. Entonces nosotros acá consolidamos toda la información y le mostramos hacia afuera. Los resultados de este estudio solamente muestran los resultados agregados. Y cada compañía sabe su propia demanda y sabe el agregado de toda la industria. Vladimir, ese punto que abordas, lo estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Porque siempre se ha hablado, de hecho, una de las críticas que se hace para el pilotaje de nuevas tecnologías, que es una industria bien conservadora, donde cuesta, cuando se hacen hackathon, cuesta entregar algunos datos. Entonces, que te entreguen esa información con total libertad y certeza, ¿no? Para poder trabajarla, tiene que haber sido un proceso también de ganar confianza, de generar esos espacios de confianza y entender que aquí va a haber una información agregada que es beneficiosa para todos. ¿Costó ese proceso de ganarse la confianza de la industria? Sí, o sea, bueno, son ya 10 años de trabajo serio y riguroso en el tiempo, en que nosotros somos súper como cautelosos de esta información, porque es información obviamente sensible de las empresas, y somos muy ordenados en que esta información es privada, es reservada, y que la información que sale hacia afuera solamente puede ser información agregada. Entonces, cuesta en un inicio, pero básicamente hemos demostrado, nosotros esto internamente lo hacemos a través de la Fundación Chile, que es como un intermediario imparcial, no tiene como un interés particular, sino que lo que hace es jugar este rol de un honest broker, que se le llama, que es capaz de consolidar información de la demanda y generar respuestas sectoriales. Pasa que mucho de este problema, sobre todo cuando son desafíos de capital humano, son soluciones en que es muy poco eficiente que cada empresa resuelva su problema por sí sola. Porque si una empresa hace todo un programa, hace todo un esfuerzo, construye una universidad y entrena al mejor operador, al mejor mantenedor, al mejor ingeniero en confiabilidad, y hace toda esa inversión, y lo tiene, lo contrata, y la empresa al lado puede llegar, pum, lo contrata y se lo lleva por un aumento del 5%, 10% del sueldo. Entonces, el incentivo es resolver estas brechas, este fenómeno de falta de talentos calificados para operaciones específicas, resolverlo de manera sectorial, porque si lo resuelves de manera individual, una empresa a la vez, se te generan resultados subóptimos. La forma óptima de resolverlo es resolverlo de manera colaborativa. Y ahí es cuando nosotros, desde la Fundación Chile, que somos parte de esta alianza CCM Eleva,
nos dedicamos a resolver estos problemas de coordinación, cuando hay fallas del mercado, cuando la solución entre la oferta y la demanda no se genera naturalmente sin una colaboración. Vladimir, hablemos de los hallazgos. Me imagino que en materia de COVID tiene que haber aparecido algún tipo de información interesante respecto a lo que entrega este octavo estudio. Bueno, en general, este estudio, los datos, lo que nos muestran fueron los datos del año calendario 2020. Entonces estábamos justo en la mitad de la pandemia, entonces salieron varias cosas súper interesantes relacionadas con esto. El primer dato, que es como una de las cosas que más, la primera pregunta que se hizo este estudio es, bueno, ¿cuánto nuevo talento vamos a necesitar en los próximos 10 años en la minería? ¿Cuántas personas debiesen ser contratadas por la minería, por la gran minería en los próximos 10 años? Y ahí la respuesta y la buena noticia para la gente que quizás está pensando en sumarse a este sector es que se estiman más de 25.000 nuevas contrataciones, son las necesidades de contratación que va a tener la minería en los próximos 10 años. ¿Ya? Y después uno se pregunta, bueno, el año 2020, el año pasado, que son los datos que tenemos, ¿cómo está la fuerza laboral, la cantidad de trabajadores respecto al año 2018 o los años anteriores? Lo que vemos es que el 2020, a pesar de estar en medio de pandemia, el empleo total de la minería creció respecto al año 2018. Entonces, vemos que la industria minera, probablemente también motivado por el precio del cobre al alza, está creciendo, está expandiendo su stock total de personas que están trabajando. Está bueno, me gusta la parte de los hallazgos. ¿Qué más nos puedes contar? Porque finalmente ahí está la esencia, el sabor del caldito. Sí, mira, a ver, otro dato súper interesante, tenemos datos muy buenos y varios se relacionan con el tema de la pandemia. Otro dato súper interesante, por ejemplo, es el tema de las metodologías de capacitación. ¿Ya? Cómo fue creciendo y cómo capacitaron a la gente y a los trabajadores durante los tiempos de pandemia. Antes de la pandemia, solamente un 8% de las capacitaciones eran vía e-learning de manera virtual. Adivina tú a cuántos saltamos ahora. Oye, saltamos a un... Ahora, ¿cuántas veces habías hecho tú programas de radio antes de estas, como lo estamos haciendo ahora? O sea, Claro. oye, esto saltó al 64%, se multiplicó por 8 la cantidad de capacitaciones que hace el sector minero por la metodología e-learning. Entonces, tenemos ese tipo de cosas que cambiaron como drásticamente. Otro fenómeno Perdón, que... Vladimir, ¿sí? no hay una constatación de ese salto hacia el e-learning ¿Mm? en términos de eficiencia del sistema, porque uno es la cantidad, ¿no? Y la otra es si las compañías determinan qué tan eficiente es el nivel de capacitación a través de medios digitales. Eso está como por verse, porque uno para medir los impactos a veces se demora un tiempo en saber la efectividad de la capacitación. Entonces, no te sabría decir con certeza. Lo importante Perfecto. acá, el grueso de la inversión en capacitación muchas veces tiene que ver con habilidades técnicas y habilidades de seguridad. Y sobre todo a propósito del tema de la pandemia, como todos los protocolos sanitarios, a ti muchas veces también te tenían que capacitar. Probablemente alguna más de las personas que nos está escuchando le tocó que lo capacitaran en todas estas metodologías y los protocolos sanitarios y todas estas cosas por internet, porque antes de entrar a la oficina, a mí me tuvieron que capacitar antes de poder volver a la oficina a trabajar. Tenemos también unas preguntas, porque le hicimos preguntas a los gerentes, a los jefes de recursos humanos, les preguntamos por qué acciones realizaron las empresas para enfrentar esta crisis sanitaria. Acá es una pregunta específica que no habíamos hecho antes, entonces no tenemos puntos de comparación anterior, pero por ejemplo, un 90% de las empresas declararon que tuvieron que entregar recursos para poder realizar teletrabajo, o sea, entregar internet, computadores, celulares, para habilitar esta nueva forma de trabajo. 79% declararon que tuvieron que capacitar en el uso de herramientas tecnológicas a sus trabajadores para poder realizar teletrabajo. No todos los trabajadores sabían lo que era el Zoom o el Teams antes de que existiera la pandemia. Quizás no todos están familiarizados con hacer una teleconferencia, entonces hubo que capacitar bastante en eso. El uso del mail se volvió más intensivo, las aplicaciones en los celulares, en fin. Y ya un 41% de las empresas declararon que tuvieron que hacer capacitaciones en el uso de tecnologías 4.0 a los trabajadores para poder realizar trabajo a distancia. Esto es, chuta, ya sabéis que
la pala, el camión, qué sé yo, la perforadora, ya no la estamos operando en el lugar, sino que la estás manejando desde fuera de la faena, telecomandando, teleoperado o incluso en algunos casos con autonomía. Entonces, eh, todo el fenómeno de la pandemia significó un tremendo aceleramiento de todos los cambios tecnológicos que se estaban viviendo antes, pero la pandemia te obligó como a avanzar, pero es que a Mm. saltos que tú no pensabas antes. Eso yo se lo he escuchado mucho de los gerentes que han pasado por acá por el programa de diversas compañías mineras o de servicios del ecosistema minero, que el COVID como un gerente de innovación, pero sí, efectivamente, muy eficiente y Sí. que un poco dictatorial para las cosas, pero que instaló una nueva forma de entender la industria. Me llamó la atención dentro de las cifras que yo vi del estudio de ustedes, lo que tiene que ver con la participación de mujeres en cargos de jefaturas, que aumentó a más del doble en este periodo. Sí, bueno, esa es una de las buenas noticias que trae este estudio, que, bueno, en general se ha conversado mucho que, bueno, la minería tiene una historia de ser una industria bastante masculinizada. Hasta hace algunas décadas las mujeres tenían a veces prohibido entrar a la faena, entonces había casi como un tema como legal. Ahora ya esas barreras se han ido quedando, pero quedan ciertas cosas culturales y ciertas cosas que cuesta ir mejorando. Pero la tendencia de los últimos años que hemos podido ir midiendo nosotros es que la contratación y la participación de mujeres ha ido avanzando. El año 2018, la industria tenía un 8,4% de participación de mujeres, y para el año 2020 subió a un 11,8%. Es un dato, es una subida bastante significativa, ¿ya? Y después a la pregunta que tú nos hacías de participación de mujeres en cargo de toma de decisiones, porque una cosa es, claro, contratar una mujer, que sea para temas de servicios, temas corporativos, pero ¿cuántos están ahí en cargo de toma de decisiones? Y ahí está este salto tremendo que se pega, por ejemplo, a nivel de jefatura, que antes era un 7,4 y ahora es un 15,7, es más que el doble de la participación. Y hay varias metas y varias cosas que el sector se está poniendo metas bastante ambiciosas para aumentar la participación de las mujeres en el sector. Por Otra ejemplo, cifra, la directora gerenta aumentó de 14,5 al 17%, el cargo de subgerenta o superintendenta de 11,3 a 12,6%, las supervisoras también aumentaron de 7 a 10%. Entonces vemos que en todas las categorías, no solamente en los cargos más básicos, sino que en los ya de responsabilidad, se están viendo aumentos. me llamó la atención también que el 70% de los trabajadores de las faenas mineras vive en la región, que ha habido también hay un salto en términos de las empresas, ¿no? De cómo han aumentado la contratación de mano de obra local. Sí, efectivamente. Bueno, ahí el estudio, yo diría, en términos históricos, ha venido mostrando bastante estabilidad en la cantidad de empleo local. O sea, en los últimos 10 años en general se mantiene en este 70%, de que 7 de cada 10 personas que trabajan en la minería viven en el mismo lugar que trabajan y las otras 3 son conmutados. Pero nosotros, aparte de medir como el total, vemos, bueno, ¿y cuánta gente se está contratando ahora? Para no pensar en el total, sino que las decisiones que se tomaron en el último año, de las últimas personas que contrataste, ¿cuántas fueron de empleo local? Y ahí vemos un salto importante a nivel agregado de la industria, subió de un 65% a un 71%, y vemos que el salto grande que se pegó fue a nivel de las empresas proveedoras, en que saltó de un 68% a un 84%. ¿Y qué es lo que vemos acá y qué es lo que nos comentan también muchas de las empresas con las que conversamos nosotros? Es que el factor del empleo local no solamente cumple algo bueno porque eso es desarrollo local, es empleo para la región que te acoge, sino que eh, terminó siendo una estrategia que le permitió dar mucha más resiliencia a la industria minera en tiempos de crisis sanitaria y en que habían restricciones a la movilidad, porque el tema de los conmutados se hacía cada vez más difícil. Entonces, una muy buena estrategia para poder tener continuidad operacional resultó ser tener una buena cantidad de empleo local, porque todas las complejidades que empezaron a aparecer en los aeropuertos, en los transportes interurbanos, cuando tienes empleo local, son mucho más fáciles de sobrellevar y de mantener la continuidad operacional, que imagínate, o sea, se nos corta la minería en Chile, que es una industria clave para la economía nacional,
resultó ser clave esta idea de tener empleo local para asegurar la continuidad operacional. Nos pilló la hora, Vladimir, para la gente que quiera conocer detalles de este estudio, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, tenemos el estudio, pueden ingresar a nuestro sitio web www.ccm.cl. Ahí pueden descargar, hay un sitio web que muy agradable de navegar, lo pueden navegar incluso desde el celular. Hay una versión en inglés, en caso que quieran enviárselo a algún amigo, colega fuera de Chile. Así que los invitamos, los dejamos muy invitados a que lo lean, a que lo difundan y a avanzar en lo que es la toma de decisiones basadas como en evidencia y en datos. Oye, ¿dónde concentro mis esfuerzos de capacitación? ¿Dónde concentro mis esfuerzos de reclutamiento? Bueno, aquí tienen muchos antecedentes para tomar decisiones. Y si me dejas pasar el último mensaje, ¿cuál es yo diría, el cargo más demandado? O sea, si alguien está ahora con 18 años, 20 años y tiene que pensar qué estudio para asegurarme empleo, hay 4 perfiles que explican, cuando yo te digo, oye, se viene una demanda de 25.000 nuevos talentos, de verdad son 4 perfiles que explican el grueso de la demanda. Y son mantenedor mecánico, mantenedor eléctrico, operador de equipos fijos y operador de equipos móviles. Esos 4 perfiles, chuta, yo te digo, van a tener muy buena empleabilidad los próximos 10 años. Así que esa es una pista que les puedo dar a los que están buscando entrar a esta industria y tener algunas buenas chances de empleabilidad. Notable, notable. Ese dato está muy bueno. Eso es un dato de las carreras. Como tengo un Sí, dato pues, en la carrera, de los caballos, aquí en las carreras profesionales. ahí Un para los muy buen sobrinos dato. que acaban de dar las pruebas de aptitud, los que Exactamente. están así, ¿y qué estudio? ¿Qué estudio? Bueno, aquí tienen un dato numérico de por dónde se puede ir si quiere tener pega con Mm. buenas probabilidades de empleabilidad. A ver si algún nine se despabila también y atina. Muchas Así pues. gracias, muchas gracias, Vladimir Glasinovich, es director de Eleva. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Eduardo, que esté muy bien. Chao, chao. Nosotros